Entre dos siglos, las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Europa, América y el mundo. Unidad 11, desde 1960. Contexto, desde 1960. La culminación de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 trajo cambios radicales a nivel económico, político y social. Las protestas contra el sistema imperialista, la emancipación de la mujer, el consumismo, eran síntomas de alejamiento de las antiguas normas que reflejaban un cambio importante en la mentalidad. Desde el punto de vista musical, la etapa de transición de los años 60 es una progresiva liberación de los dogmas, como la composición serial, en una amplia y libre diversificación en múltiples direcciones, una apertura en la composición y el proceso de creación artística. Se pierde interés en las técnicas compositivas de los años 50. Se había llegado a una saturación máxima que impedía seguir avanzando en la misma dirección. Frente a este nuevo punto de partida, los compositores pierden la confianza en la efectividad de los métodos, lo que generó en algunos compositores una huida hacia lo conocido, lo tradicional, como el uso de citas tonales, y en otros una tendencia hacia zonas extremas, mundos lejanos, oscuridad y esoterismo. La edad post-serial. La música escrita a partir de la década de 1960 se denomina post-serial, porque el serialismo representó un lenguaje musical y universal, y no es el caso de la indeterminación, que fue visto como un movimiento marginal y no logró este estatus. Cage puede ser visto como el primero y más influyente post-serialista, al introducir nuevas posibilidades musicales donde todo parecía permisible, un ilimitado número de elecciones. La década de 1960 se convirtió en una etapa de gran experimentación en la música, donde los desarrollos no tomaron ninguna dirección ni existía relación entre ellos. La mayoría de los compositores vieron tanto al serialismo como la indeterminación como los dos extremos de una cantidad ilimitada de opciones igualmente válidas. Este pluralismo reflejó las condiciones cambiantes sociales y políticas de aquel tiempo, la reacción contra el establishment, los gobiernos centralizados. Deseando romper con las restricciones externas, muchos compositores buscaron formas de expresión más personales. Si el serialismo era un intento final de imponer nuevos principios centralizados, el post-serialismo rechazó toda aspiración hacia la universalidad y coherencia. Esta nueva atmósfera abierta animó la investigación de nuevas experiencias musicales, construyendo un mundo intertextual. Posibilidades intertextuales del dispositivo musical. A pesar de que la circulación social del discurso musical hace que su sentido sea reconocible, la música siempre estuvo asociada a otros lenguajes de mayor capacidad comunicativa, por lo que se dan en estos procesos ciertos fenómenos de intertextualidad. En la intertextualidad se pueden delimitar dos grandes áreas. Intrasemiótica. Contiene los hechos producidos con medios provenientes exclusivamente de las propiedades estructurales del lenguaje mismo. Cita de materiales, provenientes obras o contextos de significado particular, utilizados para generar elementos de base o estructuras formales. Cita estilística, que es el uso o alusión hacia las características formales y expresivas de un género o estilo, sin referencia particular a una obra determinada. Autocita es la reutilización de estructuras o fragmentos propios
que el compositor ya conoce y puede utilizarlas para extraer nuevas consecuencias musicales. Intersemiótica. Son los fenómenos derivados de las relaciones con otros discursos, donde la música funciona como contenedor para otros textos, redistribuyendo sus sentidos. Luciano Berio, Mauricio Kagel, la música libre de 12 notas y la poética de la cita. La música libre de 12 notas. En la década de 1960, el desarrollo y uso del serialismo integral empieza a declinar. Era dificultosa su interpretación. Ningún músico podía tocar fielmente todas las inflexiones artificiales y matemáticas. Era una música muy exigente y poco atractiva. El serialismo se llevó a un límite de racionalización en la década de 1950, lo que generó una reacción contraria liberadora, reviviendo el atonalismo libre de Schoenberg, ahora formando un nuevo lenguaje maduro y desarrollado. Los principios rígidos se dieron lugar a la invención libre. La complejidad se rindió ante la simplificación. Esta música nueva se llamó música libre de 12 notas, que caracterizó la producción de los siguientes 15 años. Se abandona la serie y el orden de las notas es completamente libre. Se utiliza el total cromático, pero sin la regla rígida del serialismo que impide la repetición de una nota hasta que no se hayan usado las restantes de la escala. El sentido de metro se elimina. Hay proporciones asimétricas que no es necesario ejecutar con exactitud. Sigue los principios de evitar asociaciones tonales, evita formaciones triádicas y sugerencias tonales. Una vez que se estableció una atmósfera no tonal, esta se mantiene sin cambios en toda la obra. Textura armónica densa. Se utilizan muchos clústeres. Se eliminan las formas contrapuntísticas convencionales. La poética de la cita. La aparición de las citas musicales correspondientes a la música tonal tradicional fue uno de los principales síntomas del cambio significativo que se produjo en la visión composicional de la década de 1960. A pesar de haber sido una práctica persistente durante los siglos XIX y XX. La cita ejerció un gran impacto en la música de esta década, relajando el lenguaje abstracto y rígido del serialismo, enriqueciéndolo con referencias históricas. El cromatismo y la complejidad rítmica habían alcanzado un punto de saturación máxima, y los desarrollos de esta tendencia habían dejado de tener sentido. Al no haber un futuro claro, los compositores volvieron al pasado. Los rasgos novedosos de las citas musicales de la década de 1960 son: las citas son tratadas como objetos externos, como cosas extraídas de otras épocas y lugares, con principios estilísticos anacrónicos respecto de su nuevo contexto. Hay un esfuerzo consciente de distanciar el material prestado mediante distorsiones y yuxtaposiciones. La música tonal se pone de relieve frente a música no tonal. La cita se transforma mediante distintos procesos de distorsión. El material citado aparece a lo largo de toda la composición y no solo en un momento aislado. El material se escoge de fuentes muy distintas, unidas libremente, lo que genera una mezcla ecléctica. El efecto expresivo de la música depende de las tensiones que se producen por los contrastes entre el material citado y la forma en que es utilizado. Obra de Berio.
In Reichhut Fliegender Bewegung. Te debo la presentación. En sinfonía, tercer movimiento. Luciano Berio, 1925. Es italiano. Estudió en el Conservatorio de Milán y luego en Estados Unidos con Luigi Dallapiccola. Acude a los cursos de Darmstadt en 1951. Su obra incluye música vocal para coro, para instrumentos solistas, para orquesta y número de ópera. En 1968 escribe su obra más famosa, Sinfonía. Un ejemplo es el tercer movimiento de la Sinfonía de Berio, 1968, para 8 voces y orquesta, en la que se realiza la cita del scherzo de la Sinfonía número 2 de Mahler, el tercer movimiento. Es un collage de pasajes donde la base formal es la cita de todo el tercer movimiento, el scherzo, de la Sinfonía 2 de Mahler. Utilizada como responsable de la forma y de la continuidad temporal, proporciona un nivel de la estructura estratificada, el nivel principal. Funciona como una especie de portador de materiales musicales adicionales, siendo la mayoría de ellos citas. Estas citas adicionales son fragmentarias y están colocadas juntas como si se trataran de las piezas separadas de un rompecabezas. Hace alusión a la música contemporánea, citando a sus contemporáneos, entre ellos La consagración de la primavera de Stravinsky, La Mer de Debussy, Don de Pli-Selon, Pli de Boulez, Rupen de Stockhausen. Las citas configuran un interminable laberinto textual complejo y ramificado. Su detección solo se ve facilitada en el comienzo, donde las intervenciones vocales nombran directamente la música que se escucha simultáneamente, recitando sus títulos. Pero Petier, de Schoenberg, Geo de Vagues, de La Mer de Debussy, Quatrième Symphonie y Der Schirme Sinfonía de Mahler. El movimiento incorpora mediante citas, texto hablado, fragmentos de la novela El innombrable de Samuel Beckett. Esto se presenta de manera no lineal. Los fragmentos dramatizados no conducen a ningún lado, se articulan sin sentido. El texto conforma un nuevo nivel dentro de la estructura multidimensional, que junto con la música de Mahler conforma la estructura para insertar otros textos y comentarios. Intersemiótica, según Omar Corrado, por contar con un discurso distinto a la música. Al omnipresente texto de Beckett, que asociado a la música de Mahler provee la armadura conceptual básica, se agregan juramentos de graduados en Harvard, diálogos de Berio con familiares y amigos, frases de los grafitis del Mayo francés, del que Berio fue testigo. Estos rastros son manifestamente comunicantes de la intensa experiencia personal y cultural del autor y revelan su preocupación por implicarse en su obra de manera, diríamos, testimonial. Berio cita su propia obra, Epiphany, cuando el innombrable habla sin cesar con el único objeto que pudo encontrar su propia voz en medio de otras. Berio ha descrito la música de Mahler como un río que avanza sobre un terreno que está constantemente cambiando. En ocasiones desaparece para volver a aparecer dentro de otro. Están juntos pero a la vez en un lugar diferente. Mauricio Kagen. Mauricio Kagen nació en Buenos Aires. Fue un compositor, discípulo de Alberto Ginastera y Juan Carlos Paz. Integró la agrupación Nueva Música en la década del 50, se traslada a Alemania y en la década del 60 fue parte de los cursos de Darmstadt, en donde se consagró a nivel internacional. Obra de Köchel, Luitenbach. Esta obra es otro ejemplo de la utilización de citas, derivada completamente de la música de Beethoven,
Un análisis deconstructivo de la película investigó a Beethoven como un ícono cultural, venerado pero explotado. El uso y mal uso de sus obras incluía su apropiación para promover agendas nacionalistas. Las dificultades y ansiedades de los artistas influyentes se enfrentan. La beca de Beethoven y los intentos de domesticar al compositor para que concuerden con los ideales burgueses. Y las dificultades de mirar a través de los mitos para vislumbrar lo real de Beethoven. Kagel usa el término musealización al hablar del culto de Beethoven, el término usado por Teodoro Adorno para indicar que los museos son los sepulcros familiares de las obras de arte. Ligeti y las nuevas aventuras. György Ligeti, 1923, fue un compositor húngaro. Estudió en la Academia de Música de Budapest. En su obra se observa la tendencia de finales de los 50 de componer música atendiendo a sus atributos sonoros. El Klang Composition se deletrea Klangkomposition. Es la composición basada en las cualidades del material sonoro. En estas obras, el elemento principal del proceso compositivo es la creación de un perfil sonoro individual para cada obra. Se piensa la obra como un conjunto sonoro a gran escala, del cual derivan y que determina todos los detalles. En cuanto al material de la composición, se abarcan todas las fuentes de sonido inimaginables, con el fin de ampliar las fronteras del sonido y el timbre. Se aprovechan todos los timbres poco usuales de los instrumentos en sus registros extremos, la música concreta, electrónica, etc. Se interesó en la composición musical experimental y se convirtió en una de las figuras más importantes de la vanguardia europea de la posguerra. Comenzó a trabajar con cluster a finales de los 50. Los cluster son bandas homogéneas de notas contiguas y generalmente cromáticas. Las notas individuales forman masas sonoras, donde se vuelven imperceptibles. Resulta imposible escuchar las notas individuales. El oyente percibe una masa sonora, su dinámica y su extensión en el registro. El efecto es de ruido. Los clusters se someten a distintos procesos de desarrollo como variación mediante cambios en el registro, extensión o densidad. Tienen un gran número de partes móviles, que cambian constantemente para producir sutiles transformaciones internas. Se produce un sentido de movimiento interno, pero el complejo de textura permanece estacionario. Ligeti. Concierto de cámara para 3 instrumentistas. Es una de las últimas obras de Ligeti en la que utilizó la técnica compositiva conocida como micropolifonía, o sea, polifonía derivada de la textura lineal y de la independencia de las voces, ambos elementos presentes en la polifonía tradicional. La diferencia con la polifonía es la saturación de la textura, dada por la cantidad de voces simultáneas y por la complejidad rítmica. La percepción global resultante produce un fenómeno difuso, o sea, clúster, una masa sonora con características particulares, cuyos componentes, las voces que componen este tejido sonoro, no podrán ser identificadas en forma individual. Los procedimientos utilizados por Ligeti para construir estas texturas micropolifónicas se define un registro como punto de partida, con límites inferior y superior, que evoluciona ampliándose o comprimiéndose a medida que se desarrolla la obra. La selección de las notas que forman el clúster, en lugar del total cromático, utiliza tipos de escalas o intervalos que produjesen una textura de menor densidad y al mismo tiempo un color armónico menos oscuro, en su búsqueda de diversos tipos de sonoridad. En lo rítmico,
Ligeti construirá típicamente una organización independiente para cada voz o instrumento, estando una de ellas, por ejemplo, construida exclusivamente en base a tresillos, otra a base de semicorcheas, otra de quintillos de semicorchea, etc. Esto le garantizará una muy baja coincidencia de entrada simultánea, lo cual colabora a la sensación de gran complejidad que remite a la percepción global del fenómeno resultante. En el primer movimiento, la velocidad de las subdivisiones aumentará o disminuirá, valores más breves o más largos, creando una impresión virtual de aceleración o ralentando, de acuerdo a ella. En algunos casos, Ligeti utilizará técnicas canónicas como herramientas constructivas de la textura, usadas de una forma que no sean percibidas como canon. Se pueden definir tres tipos de texturas aplicadas por Ligeti en este movimiento. La micropolifonía, que ya hemos definido anteriormente, lo que hemos denominado masa de movimiento, pasajes lineales de ritmo homófono, por lo tanto no polifónicos, compás 22, letra F, y los pasajes marcados por Ligeti como senza tempo, pasajes también lineales, pero escritos sin subdivisión rítmica, generalmente indicados como prestissimo. Steve Reich y la música mínima y repetitiva. Minimalismo. Durante la década de 1960, un grupo de jóvenes compositores americanos comenzaron a experimentar con medios reducidos al mínimo, limitándose a los elementos musicales más básicos. Estaban influenciados por el pensamiento oriental, una tendencia hacia una música más sencilla y directa, libre de complejidades técnicas y expresivas de la música occidental. Técnicamente, la música minimalista supone economía de textura y cualidad estática, estructuras tonales estáticas, ritmos aditivos, consistencia textural y transparencia, constante repetición temática, con el objetivo de hacer audibles ciertos hechos acústicos sutiles, que son imperceptibles cuando aparecen solo una vez en largas sucesiones. Se trata de composiciones que se despliegan lentamente sobre extensiones de tiempo amplias, sin ningún acontecimiento dramático ni objeto de desarrollo. Su contenido severamente reducido se relaciona con el pensamiento oriental. Se busca abandonar la magia de la armonía, la fuerza del ritmo, para pasar a una constelación tímbrica, eternizar el estado de placer musical indefinidamente mediante la repetición constante. Se intenta neutralizar el paso del tiempo mediante varios recursos. Se repiten patrones de movimiento con cambios mínimos para permanecer dentro de lo similar, con escasos acontecimientos sonoros. Se desarrollan secuencias musicales extensas a partir de un material musical muy limitado, una célula rítmica o un acorde desplegado, con procedimientos también limitados y apenas perceptibles: permutación, reducción, desplazamiento o superposición. Steve Reich. Hacia mediados del 1960, una de las figuras más importantes del movimiento minimalista fue Steve Reich, quien trataba de lograr transformaciones graduales dentro de un esqueleto melódico rítmico, esencialmente repetitivo. Desarrolló un acercamiento composicional basado en la repetición, experimentando primero con múltiples bucles de cintas y después aplicando procedimientos análogos a la composición instrumental. Trabajó con las posibilidades de los cambios de fase producidos por la ejecución de dos bucles idénticos a velocidades ligeramente diferentes. La primera pieza que incorporó el cambio de fase fue Piano Page para dos pianos en 1967.
Las repeticiones se van desfasando gradualmente hasta que alcanzan de nuevo la sincronización. Piano Fast ejemplifica algunas características de su estilo: figuras melódicas diatónicas breves, pulsación rítmica fija, ataques de tipo percusivo tocados con gran precisión. Obra de Reich, Octeto. Con Octeto de 1979 vino un enriquecimiento del lenguaje mediante texturas armónicas y polifónicas más diferenciadas. Hay un interés por la construcción melódica y la combinación contrapuntística. Posee un solo movimiento de unos 15 a 18 minutos de duración, en un tempo rápido de 5/4. Se basa en un ostinato de piano, donde los vientos y las cuerdas tocan motivos incompletos de este ostinato al unísono con los pianos, así como melodías propias y notas largas en el fondo. La pieza hace un uso extensivo de la polifonía imitativa y un crecimiento de presentación de melodías. La obra se divide en 5 secciones. La primera y la tercera comparten una textura similar a las rápidas figuras de piano, violonchelo y clarinete bajo. La segunda y cuarta secciones están marcadas por tonos sostenidos en el cello. La quinta y última sección combina estos materiales. Las divisiones entre las secciones, sin embargo, implican transiciones suaves con superposición en las partes. Como resultado, a menudo es difícil saber cuándo termina una sección y comienza la siguiente. Gerald Gracie y el espectralismo. Espectralismo. La música espectral a menudo se asocia con un grupo de compositores que llegaron a la vanguardia en París a mediados de la década de 1970, entre ellos Gerald Gracie. La música espectral es aquella cuya composición está formada por los armónicos del espectro de sonidos, especialmente de los sonidos instrumentales. Se basan en el análisis digital de los espectros sonoros, que luego podría ser reproducido por instrumentos orquestales. También se basan en la simulación de otras técnicas utilizadas en música de computadora, en particular la modulación de frecuencia y la modulación en anillo. Introdujo la noción de sonido plasma, comprendido desde una perspectiva global. El sonido es explorado como una sustancia, en la cual la música se profundiza en sí misma a través de cambios graduales de color y tono. Terminamos la unidad 11 y seguimos con la última unidad 12. Nos vemos. Chau.